El tema que ahorita viene es un tema muy bello, porque ahora ya profundizamos en la palabra de Dios. Ahora nos toca compartirlo al mundo. Hay un texto sagrado que nos dirá: sean ustedes luz y sal de la tierra, ¿verdad? Sal que dé sabor a la vida de los creyentes. Luz que ilumine el sendero en medio de las tinieblas. Esto comúnmente lo escuchamos, pero ahora nos podemos apoyar de aquellas preguntas que son ya para nosotros, donde estamos, para responder a aquellas preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿A quién le habló Dios? Pues a nosotros. ¿Cuándo nos habló? Bajo circunstancias muy concretas. ¿Cómo nos habló? En hechos particulares, a lo mejor a través de un retiro, a través de que me fueron a tocar la puerta, a lo mejor de que participé en alguna misa y algo me movió. Todo esto pues ayuda a que podamos responder a Dios. Y hablábamos hace ratito de un lenguaje plural, ¿verdad? Ya no solamente conozco a Dios y le amo, sino ahora le sirvo. Y es aquí donde viene una frase que nos va a ayudar a entender esta parte. El Papa Francisco hace unos años decía que la Iglesia, comunidad de todos los bautizados, ojo, cada que escuchen este término, Iglesia, comúnmente no es que haga referencia a la jerarquía de la Iglesia, a los ministros ordenados. Iglesia significa comunidad de bautizados, todos, vocaciones todas. Esto significa iglesia. Y él decía, la iglesia en nuestros tiempos tiene que ser una iglesia en salida, una iglesia de extra, una iglesia que vaya al encuentro de los más alejados, porque a veces nos quedamos con el vago prejuicio que solamente aquellos que vienen a la misa son las personas católicas o que creen en Dios. Y si seguimos con ese criterio, incluyendo en los ministros ordenados, que solamente los que vengan a la misa pues son buenos, estamos perdidos. Hoy en día ni el 5% de la comunidad o de nuestras comunidades asiste a misa cotidianamente o los domingos. ¿De acuerdo? La mayoría diríamos, ¿y dónde están? Y a veces había el vago criterio, pues que vengan a misa, que vengan a los sacramentos, ¿no? Al menos en la Ciudad de México la gente ya no te va a venir a la iglesia. Hay que empezar por responder, ¿qué hago? No qué voy a hacer, sino qué hago ya desde mi vida cotidiana para que esas personas, ese 95%, se reencuentre con Cristo. ¿De acuerdo? Eso pasa mucho en las pastorales juveniles. Queremos tener a fuerza a los jóvenes en las parroquias, como hace años se desbordaban los jóvenes en las parroquias. Eso ya no funciona. Ya hay otros métodos para poder tener a los chicos en actividades de pastoral juvenil. Por ejemplo, San Martín ahorita está viendo una etapa muy padre con jóvenes, ¿no? Los jóvenes están volviendo a florecer ahí con ustedes. Está una hermana, está la hermana Magda, por ahí está trabajando. Soy muy enterado del tema, pero no es tan fácil. Hay que invertirle tiempo, hay que invertirle dedicación, hay que invertirle dinero, que a veces no quieren todos apostarle por este tema. Pero hay que hacerlo y necesitamos ir afuera, necesitamos hablar en sus lenguajes. Y por eso me atreví a poner esa pregunta, el cómo. Perdón, quería comentar algo sobre los jóvenes que también, como decía, es difícil manejarlos, pero en su momento cuando hay esa conexión, ¿verdad? Por ejemplo, mi nietecito está yendo a un curso que se llama Éxodo, y después de esa etapa, que es una etapa de 16 años, sí, ¿verdad? Como de 12 años a 16, 17 años, llevan su etapa de Éxodo, va a pasar otra etapa que se llama Camino de Maús, curiosamente, ahí en Santo Domingo, y van mucho jovencito también, y yo creo que eso
ya no es ahora como antes, por ejemplo, yo fui a la jornada juvenil, ¿no? Yo tuve un encuentro de jornada juvenil, pero ahora ya son diferentes los movimientos juveniles. Y los lenguajes van cambiando. Sí, quizá en su momento fue responder a esto, ¿no? Que otros jóvenes pudieran acercarse a Dios y preguntar cómo lo voy a hacer. Estaba Jornadas de Vida Cristiana, todavía por ahí anda, pero ahorita tenemos que buscar un método que responda hoy en día. Jornadas estará actualizándose, pero tenemos que responder a esto. A esto se le llama lo que ustedes tienen por título ahí, la misión. Retomo la idea del Santo Padre. Una iglesia en salida. Una iglesia que ya no se queda solamente, perdónenme mis dibujos de kinder, pero ustedes dibujan más bonito. Ahí. Ya no se queda solamente en la iglesia, sino sale a las periferias. Acá donde está la gente, en sus trabajos, en sus realidades, y que esto es el mundo, la realidad, ¿no? Donde a veces ya no solamente es quién viene a misa, sino es todos los que ya no vienen a misa, de alguna manera, ¿cómo puedo yo hacerles llegar a ellos el mensaje de salvación, el mensaje de la fe? Ojo, voy a decir algo y con eso empiezo a desarrollar ya el tema. Hay que cuidar mucho, por favor, que tu criterio no se anteponga a el criterio de Dios, para que verdaderamente haya frutos de fe en la vida de las personas. ¿Qué significa? Papás en sus parroquias, ejemplos. Es que antes con el otro padre todos venían a la iglesia y entonces no tenemos por qué salir. Ok. Es que todos venían antes cubiertos de la cabeza, ahora son una bola de pecadores. Oigan, ¿cómo ven si pintamos la iglesia de color café? No, es que antes había sido verde y así tiene que ser verde. Lo digo con respeto a sus personas. Cada uno ha vivido una experiencia de fe de modo muy particular, pero no necesariamente así tiene que ser para los demás. Sin duda, la parte doctrinal, la carnita no puede faltar, pero tenemos que ser creativos conforme a la necesidad de la gran mayoría que ya no viene a nuestras parroquias y que tiene que responder a sus lenguajes y necesidad, no a mi criterio. Se empobrece una comunidad cuando nos aferramos a nuestro criterio personal. Cuando el Evangelio es vida, cuando el Evangelio se actualiza constantemente en la vida de los creyentes. Y si el Evangelio se actualiza y responde a toda realidad humana, ¿por qué tú y yo no nos podemos abrir a esa realidad de los creyentes? ¿Me doy a entender? Es esto lo que sucede. El problema es cuando a veces no entendemos esto, que el que tiene que hablar, el que tiene que ser el protagonista de la salvación es Cristo, entonces imponemos criterios. Y eso hace mucho daño. Por eso hay comunidades avejentadas cuando podrían ser comunidades vivas. ¿Por qué? Porque siempre están las que lo hacen todo. Porque siempre están las que dirigen, porque siempre están las patronas o patrones de las parroquias, las párrocas o párrocos que no son el cura. ¿Ya? Eso hace mucho daño a una comunidad. Eso no es el caso de ustedes, por eso me atreví a poner el ejemplo. ¿Será porque yo me toca andar visitando varias parroquias por distintas situaciones y me doy cuenta de algunas necesidades? Pero eso sucede, hacen mucho daño los que siempre quieren tener el control de todo. Hacen mucho daño los que se anquilosan siempre en la coordinación y no dejan crecer a los demás, ¿no?
Hay que cuidar mucho, estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Voy avanzando. Vamos a la siguiente página. La etapa. Nos va a pedir dos cosas: ser discípulos y ser misioneros. Primero, ese rato les decía que antes de salir al mundo a compartir el amor de Dios, primero lo tenemos nosotros que vivir. Y para poderlo vivir, primero lo tenemos que conocer. Conocemos a Cristo, amamos a Cristo, y entonces el siguiente pasito es servirlo, es compartirlo. Bien, el discipulado se lo resumo de modo sencillo. Ustedes tendrán otros ejemplos también. El discípulo es meramente lo que ustedes ahorita están haciendo. Están escuchándome, durmiéndose, aburriéndose, no es cierto. Todo lo que ustedes están haciendo es el papel del alumno. Esas son las características en la vida del discípulo de Jesús. ¿Qué hace el discípulo que acompaña a Jesús? Contemplar, admirarse de todo lo que hace Jesús. Es decir, está en la etapa del conocimiento, aprende, simplemente está en la etapa del aprendizaje. Por eso me atrevo a poner como sinónimo el ejemplo de los alumnos que van a la escuela. Cuando están en el aula de aquel lado les toca poner atención, estar con todos sus sentidos abiertos para recibir el conocimiento del que está enfrente. Eso significa en la vida de fe el discipulado. El discípulo es aquel que tuvo que haber vivido de cerca con el maestro, que tuvo que haber tenido un encuentro con el maestro, enamorarse, cautivarse de lo que el maestro hace, para que entonces, una vez enamorado y convencido de lo que hace el maestro, vaya y lo comparta. ¿Sí? Esto es lo que nos pide ya en la práctica el Cefalae. Ya escuchamos ahorita los temas anteriores que han sido meramente para discípulos. Y los otros niveles también es esto. Discípulos, pero que al mismo tiempo ya nos va a provocar el querer compartir a Dios en nuestra vida. Eso es lo que intenta decirnos. Misioneros ya es el paso en la práctica. Es decir, ya entendí que Jesús me ama, ya experimenté las cosas buenas que Dios me da, ahora no lo guardo, no lo oculto debajo de la mesa, salgo al encuentro de los demás para compartirlo. Y aquí les pongo el nombre de esa persona que ya no solamente lo recibió, sino que ahora lo va a compartir. Eso se llama ser apóstol. El ser apóstol ya no es aquel que recibe el conocimiento del maestro. Ya lo conoció y ahora va al encuentro de los demás. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura de la tierra. Eso se llama ser apóstol. ¿Qué hacen ustedes en sus parroquias? Un apostolado. Quienes están en grupos, eso hacen. Un apostolado, llámale con el nombre que quieras, servicio, coordinación, ministerio, llámale como quieras, pero es un apostolado en la práctica. Eso es ser apóstol. El discípulo viene, se alimenta, se empapa del conocimiento del maestro y después sale al encuentro como apóstol para compartir esa experiencia de Dios. Y se llama práctica, si lo quieren ver en un lenguaje humano. Eso es práctica. Eso significa que las obras de Dios empiezan a dar frutos, porque se manifiesta con las obras. San Pablo, ¿qué decía? Una fe sin obras es una fe que muerta, que no tiene sentido. Cuando decimos creo en Dios y me apasiono por las cosas de Dios, pero no lo vivo, es una fe muerta, estancada,
y que a veces nos llega a pasar, ¿no? Quienes caen mucho en la monotonía. Una fe viva constantemente se está revitalizando. Y en muchos momentos no tenemos que olvidar que en algún momento, así como podemos llegar a ser apóstol, también no dejamos de ser al mismo tiempo discípulos. ¿Quién es el maestro por excelencia? Jesús, Cristo nuestro Señor. Él es el maestro por excelencia. Nosotros en su nombre hablamos con nuestras obras, servimos con nuestras obras, pero lo hacemos a nombre de Él. El apóstol habla siempre a nombre de Jesús. Eso es lo que nos pide. Ahora, el misionero es justamente la tarea que cumple el apóstol. Ahorita no nos habla de apostolicidad, en otro lenguaje lo vamos a ver, pero es exactamente lo mismo, el que ya sale a compartir el conocimiento. Si ustedes el día de mañana, que terminen el manual, me dicen, Padre, dame la oportunidad de dar un tema, o le dicen Estrella, yo creo que no va a haber problema si ya lo dominan. Eso significa, es el momento ahora de compartirlo. Entonces ya no soy discípulo, ahora me toca ser apóstol. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, el misionero es aquel que va a ser el apóstol, o va a ser un apostolado, para ir al encuentro, no de los cercanos, sino de los más lejanos. Y hay que traernos a colación aquel pasaje de la Sagrada Escritura que nos dice, no son los sanos los que necesitan del médico, sino ¿quiénes? Y ese ejemplo nos puede servir justamente aquí. Se entiende que los que ya han tenido un encuentro con el Señor están en proceso de salvación, ¿no? Pero Dios nos dice, a mí no me importa los que están aquí, sí, son importantes para mí, pero mi mayor prioridad son lo que les decía hace rato. En misa a lo mejor nos llega por mucho, y a lo mejor ya estoy exagerando, el 5% a misa dominical, ¿no? Ay, no, ese no es signo de pesos, ya ando vendiendo cosas. Pero no son los sanos, los que están en proceso de sanación, en proceso de conocer al Maestro, de enamorarse de Él, son los enfermos. Y no significa que les pongamos pecadores, no. Aquellos que tienen la necesidad de Dios y aún no han encontrado el camino. Esto es lo que nos pide. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ya no a estos, a esos es a lo que nos pide. El misionero es aquel que sale de su zona de confort para salir a otra realidad fuera de él. Y entonces sí, compartir esto con ellos. Es ahí donde nos va a pedir este documento que salgamos de misión, quitarnos el chip previo al Concilio Vaticano II de decir, no solamente que vengan a misa, no, padrecito, la gente ya no te va a llegar a misa. Ve al encuentro de la gente, sal por la gente. Mucha de la fe de nuestra gente, con todas sus limitaciones humanas, pero han permitido que la fe se mantenga un poco viva. Los rosarios, las devociones, lo que traemos en las colonias, es lo que a veces mantiene viva la fe de la gente. Lo que a veces dicen, me va a tocar el novenario de la Virgen, no sé rezar el rosario, pero recibo a la Virgen, ¿no? Hay que encauzar más, pero esto es lo que nos pide este tema. Vamos ahí a ese tema del número 20. 20. Tengo que comunicar una gran noticia. La experiencia de este tema es esto. El encuentro con Dios tiene que ser algo agradable a ti, algo que te cautive, que te motive, que te impulse a decirle a los demás, a decirle al mundo, Dios me ama y me ama tanto que también te lo quiero compartir a ti.
Como cuando le dices a la gente algo bueno que te pasó, no te lo guardas. Si te fue bien en el trabajo, en la casa, en algún lugar, ¿qué haces? Se lo compartes a los demás, porque para ti es importante y se lo transmites a los demás. De esa misma manera nos dirá justamente el Evangelio. El Evangelio tiene que ser una buena noticia, tiene que ser algo agradable para todos y no puede ser algo común, algo intrascendente, tiene que ser novedoso. Por eso esas expresiones que vienen, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es actual, sí, porque te está hablando a ti y le puede hablar a los demás, pero el primero en estar convencido somos nosotros, ¿sí? De ahí vendrá justamente los siguientes puntos abajo del recuadro. Reitero, no leemos el recuadro. ¿Me ayuda por favor con el primer punto? El episodio del camino. El otro lado. El episodio del camino de Emaús culmina con la puesta en marcha de los discípulos. En aquel mismo instante se pusieron en camino. Regresaron a Jerusalén a anunciar que Jesús había resucitado. ¿También las que siguen? Sí. Esta es la experiencia a la que todo cristiano está llamado. Quien se ha encontrado fuertemente con Cristo no puede callar la alegría del encuentro y le hace salir entusiasmado a anunciarlo. ¿Cómo y dónde podemos convertirnos en anunciadores? El cristiano es un misionero donde quiera que se encuentre. Las posibilidades para el anuncio son grandes a las necesidades más. Los bautizados de esta iglesia en particular tenemos un cometido muy especial entre los demás bautizados de nuestra propia ciudad. A ellos hemos sido enviados y lo hemos de hacer como los primeros discípulos y discípulas de Jesús. Dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Ok. Una primera tarea para que se cumpla este tema de anunciar a los demás es testimonio. ¿De acuerdo? Gritarle a los cuatro vientos lo podemos hacer de modo literal. Gritarle al mundo, Dios te ama. Y habrá quien te diga, qué bueno, ¿no? O te griten loco, está bien. No es para ustedes. Eso me ha pasado a mí nada más. Pero el gritarle al mundo significa gritarle en su lenguaje cotidiano. Es gritarle con el testimonio de vida. Aquí es mucho la clave del buen misionero. Dar testimonio justamente de lo que ha visto y oído. Si ha oído que Jesús es verdaderamente maestro, pero sobre todo es verdaderamente un consuelo para nuestra vida, y lo ha hecho contigo, entonces tú también lo haces con los demás, y no porque seas borreguito o maquinita, no, porque buscas justamente que las cosas buenas que te pasan con el hecho de tener un contacto con Él, pues también le pasen a aquellos que lo necesitan. Es como decir, en algún momento yo estuve así, en algún momento toqué la puerta y Dios me escuchó, ahora te comparto a ti, pero no te lo digo siempre de palabra, porque a veces ese es el gran problema, y no hablo de otros credos de fe, hablo del nuestro. A veces le queremos decir a la gente, pues cree en Dios, pídele a Dios, ¿verdad? Acércate a la iglesia, pecador. ¿Han visto esa señora católica de redes sociales? ¿Para qué? Que casi les avienta la bola de pecadores. No es eso lo que necesitamos ahorita. Lo que necesitamos es que tú y yo estemos convencidos de aquello que profesamos, aquello que hemos oído y que hemos visto desde nuestra experiencia de fe. Y entonces vendrá el que le digas a la gente, no solamente pídele a Dios, ¿yo cómo te puedo ayudar?
Creo que eso me han escuchado aquí en las homilías de repente. A la gente no le digas, no tienes para comer, pídele a Dios, dale un taco, si puedes compartirlo. ¿Tienes un problema? Pídele a Dios. No, ¿cómo te puedo ayudar? O que sepas que soy para escucharte. Estoy triste. Pídele a Dios. Sí, pero te puedo dar un abrazo si me lo permites, ¿no? Una palmada, te está yendo mal, pídele a Dios, sí, pero estoy contigo. ¿Me doy a entender? El aterrizaje del Evangelio tiene que ser real, con los pies en la tierra, no ideal, porque eso no ayuda ni funciona. Y eso es justamente lo que nos pide la misión de la iglesia, que somos todos los bautizados. Lleva a Cristo con el testimonio. Después, voy al siguiente punto. Encarnarlo. Encarnar el Evangelio. ¿Cómo lo voy a encarnar? Bueno, haciéndolo accesible para la gente. Aquí les voy a compartir algo que a lo mejor alguien ya me ha escuchado decir. El Evangelio no está peleado con la creatividad. El Evangelio y todo lo que hagamos en la evangelización no está peleado con la creatividad, siempre y cuando lo hagamos con una sana doctrina o con una sana intención. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que si a los chicos hoy en día no les puedes hablar fácilmente de Dios y sentarlos ahí, entonces haz algo que les atraiga a ellos, ¿no? Padre, este fin de semana nos vamos a hacer una actividad de sembrar árboles. Si eso les mueve, pues vamos. Vamos. A lo mejor lo único que haremos es oración inicial. ¿Por qué damos gracias? Escucharlos, que se expresen, vamos, sembramos árboles, hacemos conciencia del cuidado de la naturaleza y se acabó. Pero ya empezamos por algo. Ya de ahí tendré yo que tomar otra actividad donde empiece a reforzar eso. Pero no impongo luego que tienes que venir a la iglesia. No te impongo según mi criterio. Estoy abierto según la creatividad, ¿no? El encarnar el Evangelio es bajarlo a la realidad de la gente, de la que no está en la iglesia, de la que no conoce qué se hace en la parroquia, de la que vive la realidad. Perdónenme porque a veces lo tengo que decir así, que a veces nos vamos metiendo en una burbuja, y hablo también por mí, y nos apartamos de la realidad de los demás. Entonces, el Evangelio se encarna en la realidad de todos, ¿sí? Siguiente, misión. El misionero tiene que tener también la capacidad de... mejor el negro. Escucha. Eso es lo que tiene que tener la capacidad de escucha. Aquí también entraría una metodología. ¿Alguien, algún maestro aquí? ¿O maestra aparte de Estrellita? Ok. Hay una metodología que nos va a ayudar siempre y se las comparto. Esa metodología del ver, juzgar y actuar. Ojo, cuando nosotros estemos como equipo, quienes estén con las parroquias trabajando o le sugieran al padre qué hacer, siempre es importante que para hacer un proyecto al exterior que funcione, tendríamos que considerar responder a las necesidades de la gente que realmente necesita y no lo que yo creo que necesita. Por eso se sugiere una metodología que ya van a volver a escuchar otra vez en la arquidiócesis. Ver, juzgar y actuar. Primero, observa. No todos piensan y viven igual que tú. Veo. Ver, juzgar, generamos un juicio, una evaluación y entonces actuamos conforme a esa realidad. Esto es lo que significa para salir, o esta es una metodología, hay muchas más, para poder salir de aquí para acá y de aquí tener una retroalimentación. De lo contrario, vamos a llegar solamente con nuestras pancartas, van a decir, bien por ti, pero no va a haber mayor trascendencia, ¿no?
Entonces, y es como seguir retrocediendo. Por eso dicen, es que la iglesia no es retrógrada. Bueno, una metodología que nos puede servir para llegar a estos que no llegan, virtuales. Bueno, ya están las redes sociales, ¿no? La pandemia eso nos hizo. Llegar a estar con los que no podíamos estar. Con todas sus limitaciones, con todas sus bondades, pero eso es lo que tiene que pensar una iglesia en torno a salir a evangelizar, a salir a compartir. El buen misionero es aquel que primero, con la vida, va a reflejar quién vive con él o con ella. Y no hablo de sus compañeros o compañeras de vida, hablo de Dios. Para quienes están casados, encarnar significa lo bajo en la realidad de todos. Siguiente, lo escucho, y sobre esto podría meter ya la metodología del ver, juzgar y actuar. Así el padre, reprobaste gramática, sí, perdónenme. Ver, juzgar y actuar. ¿Esto qué significa? Que la iglesia tiene que estar respondiendo siempre a las necesidades del tiempo. Yo, por ejemplo, no podría salir con los trabajadores de la construcción de observatorio a hablarles de Dios sin antes pensar que hay que llevarles un alimento, que a veces llevan jornadas o días sin comer, ¿no? Primero busca compartir el pan con ellos, literal, sacia la necesidad humana para luego ver un espacio en torno a la vida de Dios. No podría yo salir con gente o ir a una comunidad de una economía estable o de puros profesionistas y llevar a los chinelos, me van a mandar a volar, ¿no? Son de usos y costumbres, esas realidades. Cada cosa o cada situación tiene que responder, o cada método de evangelización tiene que responder según las circunstancias. Y eso es lo que tiene que buscar. ¿Vamos bien? No se me van a volver revolucionarios con sus párrocos, ¿eh? Voy a pasar y voy a ir cerrando este tema. Me estoy brincando preguntas y todo esto porque creo que con esto se está afianzando todo, ¿sí? Ay, padre, perdón, es que nosotros vamos a tener precisamente un festejo y vamos a disfrazarnos de los chinos. ¡Qué bueno! Pero esto lo saqué, bueno, les comparto. Me voy a sentar 30 segundos. Les voy a compartir esto. Cada comunidad es muy diferente. El caso de nuestras comunidades en general son muy parecidas a las realidades. No hay problema. Me tocó estar en una comunidad de por ahí de Metro Viveros que le llaman la comunidad alemana. Es de un ambiente o un estatus social un poco diferente. Entonces ahí a la gente no le gusta nada de los temas de usos y costumbres. La gente es como muy especial en su estilo. Para ellos misión es darles un sándwich a la gente en situación de calle y regalar ropa. Y para ellos eso es mi gran misión, ¿no? Una vez al mes. Totalmente ellos tienen como comunidad alemana, los que son ya ni siquiera nativos de Alemania, son descendientes de alemanes, pero son más mexicanos. Esta comunidad tiene un festejo una vez al año y comparten el vino pero caliente, el vino tinto, como ponche. Y ese es su festejo entre ellos y salir a hacer una pequeña procesión en la media cuadra con lámparas, cantando en alemán. Eso es todo. El tipo de homilías con ellos tiene que ser demasiado intelectual y a veces demasiado concreto, porque ellos una misa no más de 40 minutos y dejan la misa, o comulgan y se van. Son culturas muy diferentes, ¿no? Entonces, si yo les llevo, por ejemplo, chinelos o estas actividades de índole más de tradiciones, de usos y costumbres de los pueblos, pues me van a mandar a volar. Les aviento un cohete y ahí me andan demandando, ¿no? Y al día siguiente ya estoy ahí en los separos. Muy diferente a decirle a Santa Fe, oye, no avientes cohetes, no, pues me van a mandar a mí a volar, muy lejos. Es dependiendo de la realidad, tenemos que responder el Evangelio. El Evangelio es el mismo, pero las realidades y las circunstancias son totalmente diferentes. Por eso la metodología tiene que ser diferente. Todos vamos con la misma actitud
iglesia en salida, vamos a buscar a los demás, pero es sugerencia, sus párrocos tendrán quizá otro proceso, pero siempre es primero conoce, empápate de lo que está sucediendo para que puedas, entonces sí, generar un juicio, puedas tener alguna idea desde tus herramientas, dones, carismas, cómo poderlos ayudar y entonces acción concreta, que ya la misión es llevarnos a esto, misionar, salir. Por eso de repente a los padres, oigan, vamos a hacer una misión para la Semana Santa, previo a la Semana Santa. ¿Cuál es la misión y cuál es la finalidad? Bueno, es que quiero llegar a la gente que ahorita está llegando de otros países de Latinoamérica. Perfecto. Entonces, es especialmente para ellos. ¿Tenemos qué población? Haitianos. Perfecto, haitianos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay? Hay esta población, muchos andan en la calle, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Desde tus talentos, dones y desde lo que hay en la comunidad. Queremos hacer como alguna actividad de compartir la cultura con ellos. Bueno, pues alguien va a servir de referente para hablar con ellos primero y ver qué nos pueden compartir un día como actividades culturales, ¿no? Ejemplo. ¿Y tú qué les vas a compartir desde la experiencia de fe? Todo tiene que responder según las necesidades, porque a veces nos quedamos con la idea, pues vamos a tocar puertas, padre, les vamos a hacer competencia a los hermanos que nos tocan los domingos. No va por ahí. Tiene que haber una respuesta al Evangelio para ellos, según lo que ellos necesitan, no lo que según tú crees que necesitan. ¿Sí? Ya estoy cerrando, ya nos vamos. Por eso termina la última frase, que el discípulo es testigo y es enviado. Es el primero en saber que Dios sí transforma el corazón de los hombres, pero al mismo tiempo también nos motiva a poderlo servir con generosidad. Terminamos con el Evangelio de San Mateo. Eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Ojo, y ahí ponle tu nombre, por favor. Aquí está ya el ejemplo del 5% acá. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días del mundo, ¿no? Ojo, aquí no solamente es que el Señor nos envía, aquí es entender que el que va a obrar en nosotros, eso no lo tenemos que olvidar. El protagonista siempre en todas las actividades. Cuando alguien escuche hablar de ustedes, los voy a pelar pelones. Si me llegan a decir, padre, es que si yo no estoy en mi parroquia, la iglesia no camina. ¿Ya entendieron? Suele suceder. En sus parroquias no pasa, bendito Dios. Pero sí sucede en otras parroquias donde a veces ni siquiera el párroco es fundamental. Es chonita la que siempre hace todo en todo, y entonces si ella no está, la parroquia se cae. No va por ahí el camino. No hemos entendido entonces el espíritu que por esencia traemos desde el bautismo, de ser un espíritu misionero, que va al encuentro, que sale para ir en busca de los más alejados. ¿Sí? Y entra esto y esto. ¿Sí? Y dejando como rostro principal o protagonista a Cristo. Me lo voy a poner así, con rojo, perdónenme. A Cristo como aquel que va al encuentro de los más alejados a través de tu persona. ¿Sí? Ese es el tema del día de hoy. Creo que ya no hay mayor cosa que profundizar. Sería mucho reduzcarle más al tema, pero esto es lo que nos pide. Si tú lo has conocido y lo amas, ahora compártelo, por favor. Y este 95% se empieza por la familia. Este 95% es el trabajo. Este 95% es el lugar donde estás a lo largo de la semana y no es parroquia. Y si lo quieres ver así, también parroquia, porque a veces pareciera que estamos así, alejados. Bueno, pues también por ahí con los demás grupos parroquiales. ¿Dudas, preguntas al respecto en este tema?
Sencillo, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, reclamos? Si no hay mayor pregunta, vamos a concluir. Les pido que nos pongamos de pie. Vale la pena que demos el pasito al siguiente manual, ¿eh? Se los recomiendo. Por Jesús para ser sus discípulos. Si se dan cuenta, ya acabaron. ¿Ya? Fueron ya los últimos temas, ¿no? Fueron los últimos. Dentro de 8 días vamos a hacer como una evaluación y como un encuentro, porque hay 10 personas virtuales que han seguido viendo los videos. Okay. Entonces los vamos a citar para Compartir. enlazarnos en comunión. Y el 17, primero Dios, tendremos nuestra clausura. ¿Está bien? De acuerdo. Así Muy que, bien. Bien hecho. Pues felicidades a todos y como iniciamos el curso, gracias por dedicarle este tiempo a Dios. Y vámonos, porque si no, les van a mandar sus maletas a la parroquia. Vamos a decir juntos: te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Permanezcamos en el Señor, digamos juntos, demos gracias a Dios. Familia en la fe, buena noche, buen regreso a sus hogares. Gracias.